Al principio, la única herramienta que teníamos para medir el inmenso mundo que nos rodeaba eran nuestras propias manos. Manos desnudas, manos callosas por el trabajo. Mucho antes de que existieran los satélites o los láseres de alta precisión, la humanidad literalmente usaba su propio cuerpo para intentar darle sentido y delimitar el tamaño del universo. Y bueno, así fue exactamente como comenzó todo. Pero como se podrán imaginar, históricamente esto era un auténtico caos, un caos puramente humano. El sistema dependía al 100% de la anatomía de la persona que estaba midiendo en ese preciso momento. Era un método que, lógicamente, cambiaba de forma drástica de un individuo a otro, y ni hablar de un pueblo a otro. Claro, usar unidades como el codo o el palmo resultaba súper práctico en el día a día, porque siempre llevabas esas herramientas contigo. El gran problema es que generaban unas inconsistencias masivas. Solo piensen en el dolor de cabeza que era intentar comprar o vender tela cuando el brazo del vendedor resultaba ser muchísimo más corto que el del comprador. Un desastre total. Y así, cada región terminó completamente aislada, atrapada en su propio estándar. Teníamos la famosa vara castellana en España, el mecate agrícola que usaban los mayas o el shaku allá en Japón. Absolutamente todo era local y por lo tanto todo era frustrantemente impreciso. Pero entonces la historia dio un giro y algo cambió. La Ilustración y la Revolución Francesa sacudieron a toda Europa y de pronto surgió una necesidad que ya era desesperada. El mundo entero exigía a gritos un estándar que fuera verdaderamente universal, una medida que estuviera completamente libre de los caprichos biológicos o de las reglas de los reyes locales. Llegamos al año 1792. En medio de una agitación política absoluta en Francia, dos astrónomos, Delambre y Mechain, decidieron emprender una expedición verdaderamente épica. Fue una travesía durísima, agotadora, viajando desde Dunkirk hasta Barcelona. La misión que tenían por delante sonaba, literalmente, a una misión imposible. Su gran ambición era definir el metro, pero basándose en el planeta mismo. El objetivo era calcular con total precisión exactamente una 10.000.000ª parte de la distancia desde el Polo Norte hasta el Ecuador. Ahora, el reto era que esa medida gigantesca y algo abstracta de la Tierra tenía que hacerse tangible de alguna manera. El mundo necesitaba un objeto físico, algo real que la gente pudiera tocar y ver. Y fue precisamente esta necesidad la que llevó a la creación del famoso Metro de los Archivos original allá en París. Obviamente, usar hierro común y corriente no iba a ser suficiente para esto. Para crear el estándar físico definitivo, los científicos forjaron 30 barras idénticas, diseñadas para ser casi indestructibles. Lograron esto usando una aleación impecable, 90% platino y 10% iridio. Una vez listas, las distribuyeron cuidadosamente por todo el globo terráqueo. Y así, el año 1889 marcó un hito monumental en nuestra historia. Con la distribución de esta resistente barra de metal, por fin se estandarizaron oficialmente las medidas en todo el mundo. Piénsenlo, por primera vez toda la humanidad estaba hablando el mismo idioma físico. Pero había un pequeño detalle, una falla fatal oculta a simple vista. Resulta que, a pesar de tomar las precauciones más extremas posibles, las leyes de la física son implacables. El metal cambia, se expande y se contrae constantemente, reaccionando incluso a la más mínima fluctuación de temperatura del ambiente. Afortunadamente, la ciencia nunca se detiene. Al adentrarnos en el siglo XX, el desarrollo de la interferometría y la invención de los láseres nos abrieron los ojos a una nueva realidad. Habíamos superado el límite. Nos dimos cuenta de que esa increíble barra de platino, nuestra gran obra maestra, simplemente ya no era lo suficientemente precisa para el mundo moderno. Y es aquí donde llegamos al verdadero clímax de toda esta evolución. Se tomó una decisión radical: redefinir el concepto del metro por completo. Ya no íbamos a depender nunca más de un objeto físico y vulnerable. En su lugar, íbamos a anclar nuestras medidas a algo absoluto, algo que nadie pudiera tocar ni alterar: la velocidad de la luz. La definición que usamos hoy en día es simplemente asombrosa. Actualmente,
Un metro equivale a la distancia exacta que viaja la luz en el vacío durante una fracción minúscula de tiempo. Exactamente 1 sobre 299.792.458 de un segundo. Es una medida perfecta y, lo más importante, inalterable. Pero bueno, pongamos los pies de nuevo en la tierra y regresemos al taller. Seamos honestos, un carpintero no va a ponerse a medir un bloque de madera utilizando conceptos de física cuántica y luz en el vacío. Para el trabajo del día a día, seguimos necesitando una herramienta que sea tangible, algo muy real que podamos tener en las manos. Esa gran solución práctica para la vida cotidiana nació en 1848. Fue en ese momento cuando un francés llamado Jean-Baptiste Janel inventó algo que, por su enorme simplicidad, resultó verdaderamente revolucionario: el primer metro de madera plegable. Y muy poco después, esta genial herramienta articulada alcanzó su versión definitiva. En 1868, W. F. Stanley logró perfeccionarla al patentar un inteligente mecanismo de bloqueo. Así, de repente, el mundo tenía una regla que era increíblemente precisa y rígida cuando la abrías, pero que al cerrarse cabía perfectamente en el bolsillo de cualquier constructor. Lo que realmente hace tan especial a este invento es su innegable naturaleza táctil. Claro, a lo largo de los años ha ido evolucionando, pasando de la madera clásica al acero súper resistente y hoy en día a plásticos muy ligeros. Pero a pesar del paso del tiempo, en su núcleo sigue siendo un objeto fundamentalmente físico. El concepto clave detrás de todo este increíble viaje histórico es este: cada vez que un trabajador despliega una de estas sencillas reglas sobre una viga de madera, lo que realmente está haciendo es traer el orden del universo a sus propias manos. Y casi en secreto, esta pequeña y modesta herramienta guarda en su interior siglos de esfuerzo humano, desde medir la Tierra entera hasta capturar la mismísima velocidad de la luz. Es algo bastante poético si lo piensan, porque aunque la ciencia moderna hoy se dedica a medir los confines del universo utilizando rayos de luz y el absoluto vacío del espacio, nuestra realidad humana de todos los días, nuestras casas, nuestras mesas, todo lo que nos rodea, todavía se construye gracias a las herramientas más simples que sostenemos en nuestras manos, lo que nos deja con una gran pregunta para reflexionar: ¿qué es lo que verdaderamente mide nuestro mundo?